Hola, le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores y lectores de Cubo. Hoy vamos a hablar sobre Colombia Diversa, una ONG que durante los últimos 20 años se ha dedicado a la defensa de los derechos de la población LGBT. Anualmente sacan un informe en donde da cuenta de las graves cifras que se presentan de violencia y discriminación en contra de la población. Hoy estamos con Nikita Simón Dupí, quien es investigador de Colombia Diversa. Bienvenido. Muy buenas tardes y gracias a ustedes por el interés de dar a conocer y divulgar esta información que es tan sensible pero tan importante para saber qué está sucediendo con las personas LGBTI del país. Claro que sí. Entonces ya para arrancar, cuéntanos cuándo sale el informe de este año y qué vamos a encontrar. Colombia Diversa desde hace ya casi 20 años viene haciendo un monitoreo de las violencias contra personas LGBT en múltiples derechos, salud, educación, trabajo. Pero desde el 2016 para acá decidimos focalizarnos en 3 hechos victimizantes, lo que es la violencia policial, las amenazas y la violencia homicida. Para identificar patrones, tendencias que den cuenta de cómo se vive, cómo se experimentan estos hechos victimizantes en la población LGBT. Okay. Este informe se hace año de corrido, por tanto este año, precisamente el 6 de diciembre de este año 2023 va a salir el informe de las cifras 2022 y es muy interesante, es un orgullo en la acción investigativa, pero también una preocupación en la permanencia de estos hechos. Ok, quiero que nos expliques por qué hasta ahora va a salir sobre 2022. Porque hemos tenido, varias organizaciones sociales, hemos tenido la dificultad de no contar con instituciones, con entes estatales que precisamente hagan el monitoreo de derechos humanos de personas LGBT. Básicamente ha sido una tarea que hemos llevado a cabo las organizaciones sociales y esto nos ha requerido mucha creatividad para poder obtener esta información. ¿Cómo se realiza el informe? El informe originalmente se hace a través de un monitoreo de prensa. Nosotros registramos prensa tanto a nivel nacional como regional. Luego estos datos se contrastan con los comunicados de prensa que hacen las mismas organizaciones sociales de base territorial y luego hacemos una curaduría de datos con la información oficial. Por ejemplo, este año contamos con casi 90 fuentes oficiales, pero estos pasos, el monitoreo y la contrastación de cifras implican un tiempo arduo de elaboración y de investigación. Y esa es la razón por la que se hace año de corrido el informe. Okay. Bueno, entonces quiero que nos cuentes cuáles son las cifras más preocupantes que revela este informe. El informe de estos 3 hechos victimizantes, como contaba, nos muestra una cifra muy preocupante. Lo primero hablaríamos como de los homicidios. En total, en el año 2022, Colombia Diversa pudo contabilizar 148 homicidios contra personas LGBT, siendo los hombres gays y las mujeres trans gran parte de la población, concentran casi el 60% de estos hechos victimizantes. Esto por el lado de los homicidios. Por el lado de las amenazas, que es una cifra muy preocupante, nosotros pudimos registrar 181 amenazas contra personas LGBT, duplicando casi la cifra que habíamos contrastado y encontrado en el año 2021. En el año 2021 nosotros registramos 97 amenazas. Para el 2022 son 181 amenazas, de las cuales nos preocupa particularmente las cifras contra líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos. 52 personas defensoras de derechos humanos fueron amenazadas durante el 2022. Y con lo que tiene que ver con la violencia policial, nosotros registramos 87 casos de violencia policial, 97 casos de violencia policial. De estos 97, muchos de los hechos de abuso de autoridad sucedieron a más de una víctima. Estamos hablando, por ejemplo, de parejas, de hombres gays o mujeres lesbianas, pero también de grupos de mujeres trans trabajadoras sexuales. Y por tanto, aunque fueron 97 casos, las víctimas en total fueron 107. Lo que estamos encontrando en estos 3 hechos victimizantes entonces es una permanencia de la violencia, un continuo, una persistencia de la violencia contra personas LGBT. Y estos 3 hechos, aunque parezcan sencillos, implican otros hechos conexos, ¿no? Muchos de estos hechos están también relacionados con tortura, con exilio, con desplazamiento forzado. Por eso hablamos del continuo, ¿no? De una constante y una permanente experiencia de la violencia que viven las personas LGBT en este país. Ok, ya que nos cuentas que es continuo, o sea, es sistemático, entonces cuéntanos cómo es tal vez el modus operandi de los agresores, o digamos si hay amenazas anteriores a las agresiones, violaciones, tal vez homicidios.
Desde el 2016 nosotros hemos identificado y nosotras hemos identificado en lo que tiene que ver con homicidio dos patrones muy particulares. Uno es el patrón de homicidios contra hombres gays. Y en este patrón lo que hemos encontrado es que son hombres gay que han sido seleccionados predeterminadamente, es decir, hubo una selección predeterminada de la víctima, muchas veces a través de aplicaciones de citas. Son hombres gay que además son asesinados en espacios cerrados, sus viviendas, cuartos de hoteles o moteles, y el modo del homicidio es a través de asfixia mecánica o de arma blanca. Pero adicionalmente, estos homicidios que mayoritariamente suceden en el Valle de Aburrá, en Antioquia, estos homicidios incluyen con violencias sexuales y tortura y sevicia en el proceso del homicidio. Ese es un patrón que hemos podido identificar desde el año 2016. Y también el segundo patrón tiene que ver con mujeres trans, que son homicidios de mujeres trans en espacios públicos, muchos de ellos a través de una modalidad de sicariato, es decir, estamos hablando de arma de fuego, y esto de los sicariato ha dificultado precisamente la identificación tanto de los autores materiales como intelectuales de los homicidios. En el caso particular de las mujeres trans, se focaliza en gran parte en lideresas y en trabajadoras sexuales, y también implican amenazas previas, amenazas de desplazamiento, inclusive de extorsión y de pago de vacunas, entre comillas, para el ejercicio del trabajo sexual. O sea, quiere decir que las víctimas, digamos que va a sonar feo, pero fatales, anteriormente ponen como la denuncia o se ponen sobre aviso que están siendo amenazadas. Sí, es tan preocupante la situación que muchas de estas víctimas vienen de territorios en donde la Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas, informando, advirtiendo de riesgos particulares contra personas LGBT. Es decir, tenemos 7 homicidios que sucedieron en territorios donde ya habían alertas tempranas por parte de la Defensoría. Las alertas no se concretaron en el homicidio de las personas y no hubo planes de protección y prevención de los mismos. Okay. ¿Y por qué crees que esto está pasando? Tal vez hay un prejuicios que pueden implicar ahí o... Yo creo que hay varios factores. Uno es la falta de sistematización que realiza el Estado de las violencias contra personas LGBT. Necesitamos contar con un Estado que haga esta labor. Y en eso, como Colombia Diversa, pues invitamos precisamente a que la política pública que se está reactivando a través de la vicepresidencia y del nuevo Ministerio de la Equidad y la Igualdad tome en cuenta esto y pueda desarrollar un observatorio estatal que concentre las cifras a nivel territorial y nacional y que además pueda producir planes de seguridad y convivencia para las personas LGBT. Necesitamos de esas entidades fortalecidas por parte del Estado, ya que han sido históricamente las organizaciones sociales las que han realizado esta labor. Ok. Vemos también, bueno, vamos a ver cifras en cuanto al abuso policial. Sí. ¿Por qué crees que se da por parte de estos entes que se suponen deberían garantizar la seguridad y la integridad de las personas? Pues de estos 97 casos, lo primero que habría que decir es que Bogotá presenta casi el 20% de los casos. Y luego sigue Valle del Cauca y luego Antioquia. Irónicamente, los territorios que cuentan con políticas públicas para población LGBT. Lo que pareciera es que la fuerza estatal no logra armonizar con los planes de esas políticas públicas, pero adicionalmente a lo que nosotros estamos invitando y aprovechando del nuevo gobierno que le apuesta a la seguridad humana, es una transformación en la cultura interna de la fuerza pública. Inclusive, cuando nosotros solicitamos información a la fuerza pública sobre estos 97 casos, gran parte de las respuestas que recibimos son indicadores alrededor de talleres, procesos de formación, es decir, indicadores que tienen que ver con gestión, pero no con impacto. Los indicadores de impacto de la fuerza pública debería ser la prevención y la disminución de los casos de violencia policial. Y acá quisiera mencionar algo muy particular, y es que el 50 casos de estos 97 que nosotros hemos contabilizado para el año 2022 sucedieron contra personas trans. Es decir, si hay un perfilamiento y una focalización contra mujeres y hombres trans por parte de la fuerza pública, que es histórica, no es una novedad, esto ha sido histórico y ya hemos realizado varias advertencias al respecto. Lo otro es que también llamamos la atención de los entes de control, Procuraduría y Fiscalía, a realizar precisamente un ejercicio de veeduría desde una justicia independiente, autónoma, pero también con un criterio que permita llevar
a cuenta los procesos de violencia policial que generen además sanciones administrativas, pero también penales. Ok. Y entonces, ¿cómo podríamos disminuir tal vez esta discriminación? Tanto, digamos que ya lo hablas ahorita en lo policial, pero también en la población, o sea, en los ciudadanos como tal. Esta pregunta me recuerda a que en las amenazas, de estas 181 amenazas, la gente pensaría que en un país en donde el contexto de violencia sociopolítica es tan alto, gran parte de las amenazas vendrían de grupos armados. Sí. Y lo que encontramos, lo que pudimos identificar, fueron 50, digamos, lo que tuvimos información fueron en 50 responsables de hechos, o sea, en 50 hechos. Ahí pudimos identificar los responsables. 24 eran conocidos. Es decir, estamos hablando de familiares, vecinos, personas de las mismas comunidades que amenazan a las personas, que hacen llamadas, que hacen divulgación de panfletos, circulación de panfletos amenazantes. Inclusive registramos un caso de un graffiti sobre el carro de un hombre gay, realizado por vecinos, por la comunidad. Y yo sí creo que aquí la apuesta es tanto para el Estado, pero también para la comunidad, la transformación de imaginarios culturales, porque finalmente gran parte de estos hechos surgen a razón del prejuicio contra la orientación sexual e identidad de género de las víctimas. Y si no hay una transformación desde estos lugares, por más de que podamos mitigar la violencia que viene por parte de los grupos armados y que corresponde a la violencia sociopolítica, en las comunidades también se está viviendo el prejuicio y también tenemos que mitigar y prevenir esa violencia. Así que sí requiere un proceso de formación, de diálogos constantes dentro de las comunidades. Gran parte del trabajo que hace Colombia Diversa, además de hacer el monitoreo de violencias, tiene que ver con procesos de formación y sensibilización, tanto para funcionarios públicos y servidores públicos en general, como para las comunidades. Entrar en estos diálogos incómodos, en estos diálogos que la gente no quisiera tener, pero la cuestión del prejuicio y la cuestión de lo que sucede con las personas LGBT no nos implica solamente a quienes hacemos parte de estos sectores. Esto tiene que ver con los derechos humanos. Y si hay un país que apuesta al ejercicio y a la garantía de derechos humanos, e inclusive a la paz, estas conversaciones alrededor de lo que pasa con esta población son importantes. Es decir, la construcción de un país en paz nos implica estas conversaciones alrededor de dónde están puestas nuestras discriminaciones y nuestros prejuicios, cómo podemos prevenir y cómo podemos inclusive respetarnos y tener una convivencia entre todos, todas y todos. Ok, entonces aquí ya es cuando entra también la importancia de su labor, ¿no? Entonces, sí, me gustaría que nos explicaras ya en tus palabras, también pues para todos nuestros seguidores de Cubo, ¿qué importancia tienen la labor y, digamos, de este tipo de ONGs? La importancia que tienen las ONGs de personas LGBT no solamente ha sido monitorear la violencia que pasa contra esta población, sino también dar respuesta, construir de manera creativa procesos de mitigación, atención y prevención de las mismas violencias, inclusive reparar desde la memoria y la transformación de imaginarios a las personas que han sido víctimas, pero también a las personas que estamos construyendo paz. Las organizaciones LGBT apuestan por la paz, una paz que es diversa y que tiene en el centro la inclusión de todos, todas y todos. Ya para finalizar, me gustaría que nos invitaras entonces al lanzamiento del informe para que todos lo conozcan, estén súper pendientes. Pues el 6 de diciembre de este año 2023 sale este informe de la situación de derechos humanos de personas LGBTIQ+, año 2022 de Colombia Diversa, 6 de diciembre, anótenlo en su calendario. Y para las personas que quieren tener esta información es muy fácil, solo es ingresar a la página de colombiadiversa.org, publicaciones, y ahí van a encontrar este informe. Ok, quiero que nos cuentes, digamos, cómo se lee. Va a ser muy fácil, va a tener así como cifras, va a ser fácil de leer. Sí, nosotros producimos un informe extenso y un resumen ejecutivo. En el resumen ejecutivo van a encontrar las cifras, algunas de las que les acabo de mencionar, van a encontrar cifras de víctimas muy particulares que hicimos, que identificamos. Por ejemplo, nos preocupa mucho un alza que ha habido contra niños, niñas y adolescentes LGBT en las violencias, tanto en homicidio, violencia policial e inclusive amenazas. También las cifras que tienen que ver con defensores y defensoras de derechos humanos, contra personas migrantes. Hay que recordar que Colombia es el país que mayor registra el número de mayor homicidio de personas migrantes LGBT de la región. En total 15 personas al año, 14 de origen venezolano, una de origen ecuatoriano.
pero también personas con discapacidad. Digamos, todos los enfoques diferenciales los van a encontrar en este resumen ejecutivo, lo que es cifras y recomendaciones en estos 3 hechos victimizantes. En el informe extenso lo que van a encontrar son las historias de vida de estas personas. Una apuesta que tenemos quienes trabajamos tristemente en esta elaboración del monitoreo de violencias es tratar de humanizar las cifras. Es recordar que detrás de cada cifra hay una historia de vida. Hay una historia de vida que se truncó, hay una historia de vida que cambió, pero también hay historias de vida que resisten. Y estas historias de vida que dan cuenta del continuum de violencias, de la persistencia, de lo difícil que es vivir tanto en las zonas urbanas como rurales de Colombia, siendo una persona LGBT, son lo que van a encontrar ahí, más todas las fuentes de información. Así que es un texto bastante útil, por ejemplo, para las personas que se acercan a la investigación cuantitativa y cualitativa en lo que tiene que ver con violencias, y también es una respuesta de seguir construyendo la memoria de las personas LGBT del país. ¿Crees que es una exigencia también a la justicia? Yo creo que reconocer las violencias que han vivido las personas LGBT es un primer paso a la justicia. Esa de por sí es una de nuestras recomendaciones. El reconocimiento de la violencia, sacar del closet a la violencia que viven las personas LGBT y hacer responsables tanto a los perpetradores, sean por parte de funcionarios públicos, fuerza pública, inclusive comunidades, es un primer paso para el reconocimiento, pero también para el proceso de justicia y reparación que merecen las víctimas. Listo. Bueno, pues ya saben, lo podrán encontrar a partir del 6 de diciembre, están todos invitadísimos a conocerlo, a leerlo y a sensibilizarse a partir también pues de esta importante investigación. Como dice Nikita, pues nos lleva también a exigir justicia. Muchísimas Muchas gracias a por venir. ustedes. No se trata que hubo